Bien, continuando con la serie Yeshua el profeta al cual oír, en el sentido pues de que es el enviado del Todopoderoso, su Hijo, el Corbán para nosotros, el Mesías, la palabra hecha carne, la palabra manifestada en la tierra, y habiendo dado instrucciones, también revelación, mandamientos, esperanza, pues es lo que nos dispone en esta clase. Y vamos a Mebaser Matai o Matitiahu, vamos a Mateo y vamos a continuar con la siguiente etapa de Yeshua, que es justo ya cuando él concluye, ¿verdad?, de su abodá, su servicio en las ciudades de Israel desde Galilea, Samaria y Judea, y ahora se encamina para llegar a Jerusalén. Y bien, los dos Shabbatot pasados quise completar unos temas en específico que no habíamos tocado en Mebaser Luca, en la buena nueva de Lucas, y para después entrar a esta siguiente etapa. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, finalmente Yeshua concluye su servicio en las ciudades fuera de Jerusalén, ciudades de Galilea, ciudades de Judá o Judea, Samaria también, en el norte de Israel también, y finalmente regresa a Jerusalén. Después también, por supuesto que él había estado viajando a Jerusalén, entrando y saliendo, pero ahora ha llegado el momento en donde él va a presentarse como un corbán, ¿verdad? Como un corbán, como un cordero, el cordero de Elohim. Vamos a Mateo 21:1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, dice, junto al monte de los olivos, Yeshua entonces envió a dos talmidim, envió a dos discípulos. Y dice en el verso 2, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, díganle: el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Esto sucedió, dice aquí el escritor de esta buena nueva, dice: esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y cabalgando en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los talmidim e hicieron tal como Yeshua les había ordenado, y trajeron el asna y el pollino. Vean, aquí dice que trajeron los dos, pusieron sobre ellos sus mantos y Yeshua se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, que decían: Hoshiana ben David, Baruch haba beshem Adonai, Hoshiana. Ahí está, que expresión hebraica, por supuesto, que se conocía dentro del pueblo de Israel en la época previa a Pesaj, en donde hacían alusión al hijo de David que iba a venir a darles redención. Hoshiana ben David quiere decir: sálvanos, por favor, hijo de David. Sálvanos, por favor. Hoshiana es un clamor
de todo el pueblo de Israel al saber que el Mesías de Israel, ¿verdad? El profeta al cual así habían sido anunciado, el Mesías, el Rey, iba a llegar a redimir, ¿verdad? A redimir al pueblo de Israel. Y por eso se clamaba esto, ¿verdad? Sálvanos, por favor, sálvanos, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Eterno, sálvanos desde las alturas. Eso es lo que todo Israel entonaba. Y bueno, para saber lo que estaba pasando acá, hemos hablado antes también de lo que se suele decir tradicionalmente, según la tradición judía, previo a Pesaj, 10 días antes incluso, ¿verdad? Días antes de Pesaj, se hacía esta ceremonia, lo que la tradición católica después le llamó el Domingo de Ramos. Se le quedó así como el Domingo de Ramos. Bueno, ¿qué era esto? No era otra cosa que dentro de la tradición judía, fíjense, y aquí hay una de las cosas que en las cuales Yeshua participa dentro de la tradición. ¿Ok? Hemos tocado ese tema una y otra vez respecto a la tradición, que hay muchas cosas que Yeshua llegaba a hacer que estaban en el judaísmo estructuradas conforme a ciertas tradiciones. Estamos en Mateo 21, José Madero, bienvenido José Madero también, Mateo 21, de las cuales por supuesto no venían en la Torá, pero eran una referencia profética histórica. Ajá. Y una de ellas, según la tradición judía, era esta, que previo a Pascua, previo a Pesaj, se hacía una ceremonia en donde el Cohen Hagadol entraba, ¿verdad? Entraba haciendo alusión a la futura entrada del rey Mesías a Jerusalén para redimir a Israel. Entonces, días previos a Pesaj, cuando se escogía el cordero de Pesaj, hacían esta alusión, ¿verdad? Tradicionalmente en Israel. Y todo el pueblo de Israel, como era la primer fiesta peregrina, era la fiesta grande, pues para ello ya había mucha concurrencia en Jerusalén y todos estaban acercándose para la celebración y todos estaban eligiendo el cordero y bueno, todos estaban en todos los preparativos previos. Y dice la tradición judía que hacían un largo camino los israelitas desde las afueras de Jerusalén hasta el templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacía el Cohen Hagadol? Dice que entraba por ese caminito y hacían una especie de ensayo profético para que cuando llegara el Mesías pues hicieran lo mismo y recibieran al Mesías entonando esos cantos y esas exclamaciones. Ajá. Y bueno, se cree que todo esto ya estaba listo para que el Cohen Hagadol hiciera su entrada y resulta que Yeshua es el que se le adelanta y entra a esta procesión que se hacía y lo hace según lo que vemos aquí en Mateo, de forma que se cumpliera la escritura cuando él iba a entrar en un burrito, ¿verdad? En un burrito. Y bueno, por supuesto que los discípulos fueron cómplices de esto. ¿Qué hicieron sus talmidim? Bueno, ellos fueron los primeros que alborotaron a toda esa fila de israelitas que esperaban ver al Cohen Hagadol, por supuesto, pero entre todos los discípulos y los seguidores de Yeshua, por supuesto que empezaron a darle honores pues a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? A Yeshua de Nazaret, así se le conoce como, de hecho aquí ahorita vamos a ver lo que dicen aquí ellos, porque dice en el verso 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? ¿Se imaginan? Todos los israelitas en fila hasta Jerusalén, esperando ver una procesión
del Cohen Hagadol haciendo alusión a la profecía, y de pronto ven a un extraño. Bueno, muchos no lo conocían, muchos estaban llegando de fuera a la fiesta, a la primera fiesta peregrina, y cuando lo vieron dijeron: ¿quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y ese quién es? ¿Y qué está pasando? ¿Y quién es ese extraño, verdad? Y muchos no lo conocían, otros no lo identificaban, por supuesto, pero fueron los discípulos y los seguidores que empezaron a provocar a que todo Israel gritara Hoshiana, y sobre todo ellos, por supuesto, todos ellos gritaban: Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba Beshem Adonai, Hoshiana ben David, sálvanos, por favor, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Eterno, ¿verdad? Y entonces la gente lo desconocía, ¿verdad? Y luego dice: y las multitudes contestaban. Y aquí vienen todos los seguidores, todos aquellos que ya sabían que iba a llegar el momento, todos ellos gritaban: este es el profeta Yeshua. ¿Se dan cuenta? Este es el Naví, el profeta. Cuando hablan de Naví, del profeta, ¿verdad? Están hablando, este es de aquel del cual habló Moisés, que iba a levantar entre Israel un Naví, alguien que iba a hablar las palabras del Eterno. Este es, ya ha llegado. Este es, y es de Nazrat del Galil, es de Nazaret de Galilea. Y entonces empezaban a ver, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y por supuesto la profecía, y bueno, todo docto sabía que el Mesías, aunque los fariseos en parte, y sobre todo pues los nacionalistas y todos aquellos que esperaban una redención al estilo de Alejandro el Magno, pues esperaban que llegara en un caballo con su ejército, conquistando todas las naciones y desafiando al Imperio Romano para destruirlo y por fin traer una salvación o una liberación a la medida que ellos estaban predicando y entendiendo. Pero no era así. Realmente lo que estaba pasando ahí es de que en la profecía decía que iba a llegar de forma humilde, ¿verdad? De forma humilde, de forma sencilla, de forma en la que iba a mostrar ser un servidor, ¿verdad? No alguien que pedía tributo y servicio, sino un servidor humilde, para que con humildad delante del Creador y servicio a todo Israel, entonces trajera esa pues redención espiritual, ¿verdad? Así es. Pregunta Miguel si tiene relación a Éxodo capítulo 13, verso 3. A ver si me pueden poner el texto, por favor. Dice por acá, dice: el Porsche lo tiene Satán en la entrada de Jerusalén. Así es. Bueno, es un tema que ya hemos hablado antes. Ajá. De respecto a por la entrada del Mesías, ¿no? Lo que significaba. A ver, aquí están poniendo Éxodo 13 más todo, primogénito de asno, reunirás con cordero, y son los redimes que habrá servir también. Bueno, eso lo mencionamos en Éxodo 13:13, si alguien quiere. Ahorita no estamos específicamente en temas de Torah, y es que han hecho alguna vinculación con el burro, con su estado, que no es kosher, una relación con Efraín y las dos casas. Esto más bien se ha prestado para el tema del movimiento efraimita, del burro y todo eso. No necesariamente tiene una relación, pero no por ahora. Ajá, no por ahora. Tiene más bien ahorita una relación a la profecía, la humildad, en el sentido de la humillación del Mesías y su servicio. Porque si hubiera pasado que el Mesías hubiera entrado en un caballo, es decir, vean la connotación
la imagen misma. Entrar en un caballo. ¿Qué es entrar en un caballo? ¿Verdad? ¿Y qué es entrar en un burro? ¿Verdad? En un caballo pues está hablando por supuesto de realeza, ¿verdad? De majestad, de poder, de fuerza. Ajá, guerra, así es como dice Ofelia Bonilla. Guerra, ¿verdad? Desafío, autoridad, ¿verdad? Poder. Ajá. Y entrar en un burrito, ¿qué significa? Un burrito era de carga, servicio, que iba a servir, a sufrir, era humilde, ¿verdad? Que estaba pues dispuesto a llevar las cargas también, ¿no? Mansedumbre, así es, mansedumbre. Podemos ver esas dos características, ¿verdad? Un caballo está así recto, ¿verdad? Está parado, sus patas, sus músculos, está fuerte, está parado, ¿no? Impone. Y un burrito, pues está así, agachadito, está sencillo, manso, humilde. Esa era la connotación. El Mesías entrando en este animal estaba dando y connotando, pues, así es, el caballo es imponente, dice por acá, y el burrito es manso, ¿verdad? Y estaba haciendo alusión, más bien, en ese sentido, a esa connotación de humildad. De hecho, en la tradición judía, en el mismo Talmud, los rabinos dicen esto, según ellos, ¿verdad? Dicen si Israel es digno por su obediencia y por su santidad de recibir al rey Mesías, victorioso, dice, va a venir en un caballo a redimirlo. Y dice, pero si no, entonces va a venir en un burrito, ¿verdad? Entonces son dos cosas que se hablan, y ahí está hablando de esa misma connotación, ¿no? El poder, lo imponente, la conquista, la guerra, o la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Ajá. Entonces el porte tiene que ver mucho con esto. Bueno, el punto aquí, finalmente, las palabras de Yeshua están más concretas más abajo. Ahorita nada más estamos viendo el relato de cómo ocurrió y de lo que representaba y cómo se estaba cumpliendo también una profecía. ¿Okay? Entonces dice sobre un burrito, hijo de bestia de carga, ¿verdad? Y dice entonces que empezaron a preguntar. Ahora, por cierto, recuerden que él iba en ese caminito que subía hasta Jerusalén, y todos los discípulos, todos sus seguidores empezaron a decir, Él es, ¿verdad? Sálvanos, por favor, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Eterno, sálvanos desde las alturas. Y todos gritando, y toda la gente se une. Cuando sube a Jerusalén, cuando entra, entonces lo ven, los que no lo conocían y los que estaban llegando a decir, ¿y quién es este? Y nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Donde decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:12 dice, y entró Yeshua en el Bet Hamikdash, es el templo, y dice que comenzó a echar fuera todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y dijo, está escrito, mi casa será llamada Bet Tefilá, casa de oración, o de ruego, ¿verdad? De súplica. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es lo primero que ocurre cuando Yeshua finalmente entra en la última parte en la última etapa de su abodá y va al templo, algo de lo cual hemos hablado también antes, de que todo lo relacionado al Creador y al servicio del Eterno pues se ha volcado en una serie de, pues como dice aquí, ¿verdad?, de negocio y de comercio. Ya nada pareciera en los sistemas religiosos que es por voluntad del Padre y por provisión del Eterno, de las formas que Él lo sabe hacer, sino ya todo parece que está encaminado a comercio, ¿verdad?, a comercio y a venta y negocio,
comercio, sobre todo de la escritura. Ya sabemos que en el primer siglo, pues el templo no solamente era pues un lugar en donde se iba a buscar al Creador, sino que para buscarle y para acercarse a él, pues los líderes, por supuesto, hacían su negocio, ¿verdad? Como se dice aquí en México, hacían su agosto. Y aprovechaban esas temporadas para hacer comercio con todo Israel, porque la Torá ordenaba y ordena en el sentido estricto de cuando se sube al templo o cuando se subía al templo, de que llevaran sus diezmos, llevaran sus ofrendas, aunque parte la comían ellos, parte la entregaban a los levín, parte era para los necesitados, para hacer tzedaká, y la gran mayoría pues iba de fuera, la gran mayoría iba de fuera, y todos estos de fuera, al no poder cargar todo lo que iban a llevar al templo, entonces lo vendían en sus ciudades, y como dice la Torá, dice, tomarás de la riqueza que de lo cual es vendido, dice, y llegarás al lugar donde te he ordenado, y ahí vas a adquirir todo lo que desee tu corazón. Y por supuesto también adquirían todo lo que iban a entregar al Bet Hamikdash en los Korbanot. Y esto era, desde luego, la mayor oportunidad para los líderes en Jerusalén, pues para hacer su negocio, ¿no? Y entonces ya usaban el lugar pues para la vendimia, para los corderos, para todos los animales, para todo, absolutamente para todo. E incluso también se sabe que había corrupción dentro de los ministros, porque en Pesaj, cuando se acercaba Pesaj, también por supuesto había quienes llevaban sus korbanot, y el cordero de la Pascua, el cordero de Pesaj, que tenía sus leyes estrictas, en el sentido de que tenía que ser perfecto en todo. Y entonces los ministros les inventaban errores, ¿verdad? O les inventaban defectos a los animalitos, los desechaban y ellos mismos los vendían a los peregrinos israelitas. Y bueno, como dicen por acá, finalmente hoy día el sistema religioso pues ha hecho lo mismo, ¿no? Procedimientos, ya sabemos, ayer por ejemplo que hablábamos del Brit Milá, después estuvimos comenzando algunas cosas, algunos estuvieron por ahí comentando esto, el Brit Milá, y de sobre todo los movimientos mesiánicos que exigen. Hay un lugar en donde pues bueno, aparte que lo exigen que sea un sacrificio de tal manera que no solamente duela la carne, sino que duela el codo, como decimos aquí en México, ¿verdad? Que duela el codo, es decir, que les cueste. Y para eso se prestan ellos mismos, para hacer circuncisiones, y ellos mismos cobran, pero cobran bastante. Y esto es lo mismo, es fariseísmo disfrazado nada más de mesianismo, vendiendo pues circuncisiones a altos precios, diciendo que la que cuesta más, la que duela de la carne y la que duela del codo, es la más agradable al Eterno, dicen ellos. Imagínense nada más. Entonces bueno, y ahí está toda la gente enfilada, ¿verdad? Vendiéndose sus propiedades para pagar hasta 50,000 pesos mexicanos, que pues bueno, estoy hablando de, imagínense, 50,000 pesos, estoy hablando de pues bastante dinero en México para una circuncisión, y para que según ellos sea alabada por el Eterno. Bueno, y y así diferentes tipos de extorsión, ¿verdad? Que ya no tiene nada que ver con algo que puede ser parte de, sino tiene que ser parte de. Para los movimientos religiosos, todo esto tiene que ser parte, ya no puede ser parte de, sino debe de ser parte de. Y ahí viene, también vemos por supuesto en el catolicismo toda una serie de dogmas llamados los sacramentos,
que desde que se bautizan hasta que se casan todo es negocio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace aquí Yeshua con ello? Es lo mismo, ¿verdad? De que el ser humano fácilmente nos desviamos y vemos un negocio en las cosas del Eterno, cosa que Mashiach nos exhorta desde ya, pues a no seguir con ese mismo sistema, sino que darle al Eterno, finalmente también lo dijo él en otra ocasión, darle al Eterno lo que el Eterno pide de nosotros. Bueno, dice entonces, citando también a la Escritura, como estaba escrito, el lugar de reunión iba a ser el lugar de entrar en comunión con Él, buscarle a Él. Es muy interesante porque Yeshua secunda lo que dice la Torah. El templo era el lugar para ir a buscar al Creador y para ir a encontrar al Creador. Fíjense, es algo muy interesante esto, porque después Él, incluso antes, Él ya había dicho que finalmente el templo iba a quedar en desuso, ¿cierto? Él ahí secunda. ¿Por qué? Porque tenía que hacer una limpieza del lugar, tenía que denunciar la corrupción y el comercio en el templo. Cuando escuchamos sus palabras citando al profeta, estamos viendo que había llegado el momento clave de la historia de la redención para Israel y para el inicio de la redención de las naciones, ya que él mismo, como un cordero, iba a ser ofrecido en ese lugar, vamos, en Jerusalén, aunque era a las afueras, pero que el motivo que se hacía año tras año apuntaba a él, pues ya se había vuelto un comercio. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto y poder entender? Es de que si antes de que viniera el Mesías todos los preparativos y todas las sombras proféticas ya habían caído en un comercio, lo que le está diciendo Yeshua es de que finalmente cuando él vino y limpió todo esa corrupción, pues también nos insta a que una vez que venga él no volvamos a caer en el mismo comercio, cosa que por supuesto todo movimiento religioso y de esta categoría y de todas estas cosas pues ha vuelto a hacer, ya no previo a, sino ahora ya con el Mesías. Y ya saben, hoy día, ¿verdad? El Mesías se ha vuelto también pues un objeto de comercio, y eso es lo más lamentable, ¿verdad? Cuando él al principio limpió todo esto. Bueno, finalmente, ¿por qué lo limpia? ¿Por qué él hace esta famosa purificación del templo? ¿Por qué él hace esto? Bueno, simplemente para mostrarnos que para acercarnos al Creador, eso no está relacionado a ningún comercio, ¿verdad? A ningún comercio. Y que aunque al final de cuentas él había dicho que esa casa iba a ser destruida y se iba a levantar un nuevo santuario, pues también nos estaba diciendo ahí ya anticipadamente que el hecho de que el Mesías haya completado su obra redentora y subido al Padre para ser un intercesor, no tiene eso ningún vínculo con el comercio. Ningún vínculo con el comercio. De tal manera que hasta el día de hoy, desde el catolicismo, cristianismo, mesianismo, judaísmo y todo lo que le rodea, y todos los que están ahí conectados, que hagan la alusión al Mesías y a negocio, ¿verdad? Está totalmente opuesto a Mashiach y a la enseñanza de Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando viene el Mesías a levantar un verdadero santuario, donde Él es la piedra principal, la roca principal, y está fundamentado todo el Bet, ¿qué comercio cabe ahí? ¿Qué comercio cabe ahí? Ningún comercio cabe ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy, por supuesto, no han escuchado las palabras del Mesías, y por eso vemos estos movimientos cobrando
por membresías, cobrando por liturgia, cobrando por circuncisiones, cobrando por tener un papel, cobrando por oraciones, intercesiones, cobrando por milagros, cobrando por etcétera, 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 cobrando por todo, cobrando por encuentros, cobrando para participar de las cosas. Ya no es costos de recuperación, ya no es costos de cada quien para participar, no, ya es costos extras, cobros y cobros y cobros, que porque el apóstol, que porque se mueve en avión, que porque el traje, ¿verdad? Que porque el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de todo tipo. Bueno. Entonces, bueno, aquí Mashiach nos evidencia como seres humanos que caemos en la religión y que caemos en el comercio de las cosas del Eterno. ¿Ok? Y Él no nos ha cobrado nada. Él al contrario siempre nos da. Así que hay que ser muy atentos a las palabras de Mashiach aquí. Y cuando nos acerquemos a la comunión que Él nos invita para ser parte de su casa, porque de Él es la casa en donde el Padre habita, esto no tiene nada que ver con negocio, así de sencillo. Creo que más concreto y más claro no lo puedo decir. Cuando Mashiach nos invita a la casa, la cual es Él y Él el fundamento para tener comunión con el Padre, esto no tiene nada que ver con ningún negocio, ninguna cuota, ninguna membresía, ningún costo por algo, sino que Él nos recibe de forma gratuita. Así que lo demás es simplemente vinculación empresarial, ¿verdad? Como yo lo he dicho en mi testimonio, lo he dicho en otras ocasiones, en la última iglesia que estuve. Lamentablemente, hasta el pastor tenía que decir, esta es la empresa de Dios, decía él. Esta es la empresa de Dios. Así lo decía de forma descarada, pero de forma seria, porque él decía, pues es que todo cuesta, el lugar, los asientos y el lujo, el sonido, o sea, todo, y lamentablemente pues así lo presentaba, ¿no? Y ese es el gran error. Bueno, vamos a continuar para ir a las palabras de Mashiach más adelante, después de que él dijo que esa casa, ese Bet, era realmente un lugar de comunión y no un lugar de comercio. 21:14 dice, y en el Bet se acercaron a él los ciegos y los cojos y les dio sanidad. Y vean aquí, asistiendo a los necesitados, asistiendo a los enfermos, asistiendo a los que no podían moverse, a los que no veían, sanó a muchos. Otra vez, era característico de él. No iba a las autoridades, no iba a los importantes, no iba a los protagonistas, iba a los necesitados. Iba y ha venido a todos los necesitados, a todos los que pedimos ayuda, él viene y nos ayuda. 15, pero cuando los principales Kohanim, y aquí viene la otra parte, pero cuando los principales Kohanim y los Soferim, los escribanos, vieron las maravillas que había hecho, las señales, los milagros, y a los muchachos, a los jóvenes que gritaban en el Bet, en la casa, en el templo, y decían, Hoshiana ben David, ¿qué pasó con los principales? Dice, se indignaron y le dijeron a Mashiach, ¿oyes lo que estos están diciendo? Y entonces Yeshua les respondió, sí. ¿Nunca han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y aquí es muy interesante porque también cuando llegamos a tocar esto, fuimos al Salmo, porque ese es un texto que está en el Salmo número 8. Vamos al Salmo para tratar de recordar esto, porque aquí Yeshua pone en relieve algo bien fuerte, bien fuerte.
que son los enemigos del Eterno. ¿Quiénes son los enemigos del Eterno? A veces pensamos que son pues los más oscuros, ¿verdad? Los más crueles, lo más tenebroso, las tinieblas más profundas, pero no necesariamente así tendrían que mostrarse siempre. Los enemigos ciertamente son ellos, pero se manifiestan incluso hasta dentro de aquellos que se dicen ser del Creador. Fíjense cómo dice, voy a ver una que dice, una versión que dice Biblia al día. Vean lo que dice. Salmo 8.1: Oh eterno soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. A causa, aquí está Salmo 8.2, a causa de tus adversarios, de tus enemigos, has hecho que brote el jalel, la exaltación de labios de los jóvenes y de los niños de pecho, para callar al enemigo y al rebelde. Esto dice la versión Biblia al día. Hay otras versiones que dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice por acá, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al adversario y al vengativo. Es muy interesante porque también Yeshua por un lado dice, si la gente calla, dice, las piedras van a clamar, ¿verdad? Recuerdan esa parte, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Si no están clamando los principales, porque a los principales vino, ¿verdad? Como dice, a los suyos vino, que eran los principales, eran los encargados, era el liderazgo, ¿verdad? Pero ellos no le recibieron, como dice también la escritura, fíjense. ¿Quiénes sí le recibieron? Y eso es algo que el Eterno se creó para sí mismo. Entonces, los principales, los que el Eterno había... Y ahorita vamos a ver una parábola bien fuerte que tiene que ver con los principales, con los líderes, los que poseían el reino. Los está calificando aquí Yeshua de enemigos, de adversarios. Cuando ellos están, dice que los jóvenes están aclamando, están cantando Jalel, dice, cantos de exaltación, ¿verdad? Diciendo, Hoshiana, Yeshua Hoshiana ben David, Hoshia Yeshua na ben David, Baruch haba b'shem Adonai. Yeshua, por favor, sálvanos, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Eterno. Y estaban gritando todos ellos desde su corazón, exaltando fuerte, declarando que era el Mesías, el descendiente de David que estaban esperando. Ya estaba ahí. Y ya estaban desde el fondo de su corazón exaltando, los jóvenes, dice, y los niños. Y entonces los principales a los que había ido el Mesías, que no le reconocieron y no lo querían recibir, se habían convertido en enemigos. Por eso el Eterno cita el Salmo y dice, ¿acaso no han leído? ¿No han leído que por la causa de los adversarios, la palabra es Satanás, adversario, finalmente Satanás es adversario, alguien que está adverso, contrario al Mesías? Dice, a causa de los adversarios has hecho que brote el jalel de labios de los jóvenes y de los niños. ¿Para qué? Para callar al enemigo y callar al rebelde. ¿Qué pasó cuando Yeshua dijo esto? Los otros se callaron. Aquí, al menos en mi versión, ya no dice que algo más le replicaron. Dice que simplemente los dejó, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Piensen por un momento lo que ocurrió ahí. Pone aquí también Ofe, Bonilla, 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio, dice, del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes. Fíjense nada más, los jovencitos, que los sabios podrían calificar como indoctos. ¿Ustedes qué saben? ¿Cómo que están clamando a uno que ni saben? ¿Cómo le están llamando hijo de David? ¿Cómo?
cállalos, le dicen a Yeshua, cállalos, ¿ves lo que están diciendo? Cállalos. Dice el Eterno, por causa de la adversidad, hizo esto, que los jovencitos, los débiles, lo débil, lo más pequeño, ¿verdad? Saliera de ahí la alabanza para avergonzar a los enemigos, a lo fuerte, para avergonzar lo sabio. Y así es, por eso nos dice Yeshua que seamos como niños, ¿verdad? Que actuemos como niños, no como principales, no como sabios. Y con esto los calla también, porque ellos seguramente se quedaron así como que, a ver, espérame, ¿qué está diciendo? Déjame masticarlo, déjame digerirlo, a ver, los enemigos, adversarios, los niños. Y en ese momento Yeshua ya se había dado la vuelta y ya se había ido. Y se enfila a salir de Jerusalén y los deja callados. Y lo más lamentable es de que no se dan cuenta, al menos, bueno, la gran mayoría, porque hubo otros que sí hicieron conciencia y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Por eso, en la época posterior a Yeshua, los talmidim que eran perseguidos y fueron al consejo de los jueces, ¿verdad? Ahí vemos a ese ministro que finalmente dijo, ¿saben qué? Déjenlos. Dice, y ahí es donde tuvo temor. Dice, no vaya a ser que nos estemos enfrentando a algo del Eterno. Dice, mejor déjenlos. Dice, ya veremos si sobrevive este movimiento como otros, y si se acaba sabemos que no es del Eterno, pero si continúa, entonces no nos vayamos a ver, dice, peleando directamente contra Elohim. Hubo otros que sí, como este ministro, finalmente que recapacitó y dijo, a ver, ¿saben qué? Mejor ya pongámonos en paz, déjenlos, si es algo del Eterno va a continuar, si no se va a acabar. Pero hay otros, por supuesto, que siendo adversarios y enemigos, continuaron la lucha en contra de Mashiach. Bueno, vamos a ver lo siguiente, y vamos a ver algo muy fuerte sobre el liderazgo. Dice entonces que Yeshua los dejó, y se fue, y salió de la ciudad, salió de Jerusalén, y dice aquí entonces que se fue hacia Betania y se hospedó allí. Bueno, dice en el verso 18, por la mañana cuando regresaba a la ciudad, otra vez regresó a Jerusalén, tuvo hambre, y al ver una higuera, dice, junto al camino, se acercó a ella, dice, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Cuando vieron esto, sus talmidim se maravillaron, y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Al momento se secó. Algunos creen que esto es una parábola solamente. Aquí estamos viendo que realmente es un hecho real, y ahorita vamos a ver las controversias que también se habla de esto, ¿verdad? Porque el judaísmo usa como distractor un mandamiento que está en la Torá, en donde dice, no vas a cortar árboles frutales. Entonces, el judaísmo, para introducir un distractor y la gente no se dé cuenta de lo que está hablando ahí, empiezan a decir que Yeshua ha transgredido la Torá, que es un falso Mesías, porque la Torá dice no vas a cortar árboles frutales, que la higuera ahí no estaba en tiempo para dar, y entonces ya empiezan ahí con toda una serie de acusaciones, pues obviamente para distraer y para que nadie ponga atención a lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque por supuesto esta historia real, parte de la vida de Yeshua y los discípulos, la usa Yeshua para hablar a la vez de una parábola, o haciendo uso de ella como una parábola sobre el liderazgo, como lo hemos hablado antes, y por supuesto ya la gran mayoría está enterado sobre la higuera, sus ramas, qué es, quiénes son, qué ha pasado estos años, sus ramas que han salido nuevamente,
cómo en Apocalipsis está calificada, ¿verdad? La sinagoga de Satanás, etcétera. Es un tema muy fuerte, pero es un tema que, por supuesto, yo creo que a la gran mayoría de nosotros, si no es que a todos y a muchos más, nos ha abierto los ojos esta escritura para poder identificar que, contrario al movimiento mesiánico en general y sobre todo efraimita, cuando hablo del efraimismo ya saben a lo que me refiero, todo este movimiento que está hablando de la restauración de las dos casas y que hay que ir a Judá y que los judíos y que la reunificación y que el liderazgo y que ellos que tienen el liderazgo, que ellos han estado siempre ahí, etcétera, etcétera. Pues es muy su rollo, muy su doctrina, pero Yeshua aquí nos está diciendo otra cosa, que no hay otra cosa que un grupo de líderes que Yeshua descartó y les dijo que ya no iban a poseer más el reino, la autoridad, que les iba a ser quitado. Además, como dice en la profecía en Bereshit, que el cetro lo iba a tener Yehudá, ciertamente, pero una vez que viniera Shiloh, el enviado, que es Yeshua HaMashiach, el cetro les iba a ser quitado de ellos y lo iba a tomar el Mesías, y ya no tienen ninguna vigencia y ninguna autoridad sobre nadie, ni israelitas, ni sobre gente de las naciones. De esta manera, vamos a ver lo que dice entonces aquí sobre Yeshua. En forma de parábola, esta historia real nos cuenta Yeshua esto. Que esta higuera, como en otras escrituras también, esta higuera representa el liderazgo dentro de la vid, de los viñedos. Los viñedos es Israel en general. Y lo vamos a ver también adelante, lo hemos visto antes. El Eterno puso un viñedo, puso vides y puso en medio una higuera para que en teoría cuidara de los viñedos. Esa higuera es el liderazgo que recibió la descendencia de David, por supuesto, y los Leviim, que estaban al cargo de Israel, ministros y maestros de Israel, para que se hicieran cargo de las cosas del Eterno, juzgaran a Israel, pero que por muchos siglos no lo hicieron de forma correcta, cayeron en religiosidad, y los frutos que el Eterno esperaba cosechar por medio del Mesías, cuando viniera el Mesías a esta tierra hace 2000 años, no los encontró. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto antes en esta parábola es de que Yeshua se acerca a Jerusalén y se topa con el liderazgo representado con la higuera y no hay fruto. Algunos dicen es que no era tiempo de higos, pero sí era tiempo de brevas. Ya hemos hablado de esto también. La higuera da 2 veces frutos al año. Da brevas y da higos. Da brevas y da higos. Y lo que está diciendo aquí Yeshua es, me acerco a Jerusalén, me topo con el liderazgo y no encuentro frutos dignos de Teshuvah. No encuentro frutos de que sean siervos reales y ministros verdaderos del Eterno, sino que ¿qué se encontró Yeshua en Jerusalén? Lamentablemente incredulidad, se encontró con corrupción, con negocios, con favoritismo, con acepción de personas, se encontró con mucha transgresión, se encontró con cualquier cantidad de transgresiones y por supuesto incredulidad al Mesías. Es decir, se encontró con adversarios, con enemigos, como citó el Salmo 8.2. Pero el Eterno le había preparado verdaderos siervos, ¿verdad?, que entonaran halelot, saltaciones, cantos. ¿Y qué es lo que pasa con este liderazgo representado aquí en la higuera? ¿Verdad? ¿Qué hace Yeshua? Algo muy, muy fuerte, que solamente, por supuesto, el Mesías tiene la capacidad de hacerlos. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones, yo no sea de que hablemos por nuestro juicio, porque queramos el asunto sobre el talmudismo, sobre los judíos, sobre el sionismo, sobre todo esto, sino que es simplemente deducción de todo lo que Yeshua dijo.
y de lo cual Yeshua nos advirtió que no era por ahí el camino. Este liderazgo en el primer siglo no tenía las obras que el Padre quería que las tuviera, y cuando Yeshua juzga al liderazgo y lo ve y lo califica como una higuera sin frutos, le dice así: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó. El liderazgo que no daba fruto y que estaba destinado a no dar fruto por su rebeldía, por su enemistad con el Eterno, pues iba a quedar así. Todos estos 2000 años ha sido así. Se fueron al exilio, se quedaron excluidos, no hubo fruto para el Eterno, hubo fruto y fruto, pero de religión, de tradición, de sidurim, del sidur, de ritos, de más tradiciones, Geserot, de Takanot, etcétera, mandamientos de hombres y todo aquello. Y habían estado por ahí escondidos, ¿verdad? En Babilonia, por cierto, Sura y Pumbedita, actualmente Irak, Bagdad, en las escuelas rabínicas, y en los últimos años las ramas brotan, ¿verdad? Brotan las ramas, pero igual sin fruto. No es otra cosa. Yeshua lo dijo muy claramente, lo dijo muy fácil, ¿verdad? Ese liderazgo no da fruto, queda bajo maldición, no da fruto jamás, y lo único que hace es de que brotan sus descendientes, pero de la misma forma, no reconociendo al Mashiach, haciéndose pasar por líderes, engañando al mundo entero y el cristianismo, dando una esperanza terrenal hacia el futuro, un rey hacia el futuro terrenal, más sacrificios, más templo, etcétera, etcétera, convirtiéndose también en el gran engaño de los últimos tiempos, orquestado nada más y nada menos desde las tinieblas de Hasatán. Y es por eso que, y bueno, al principio por supuesto los discípulos simplemente vieron la higuera y dijeron: ¿cómo es posible? Se secó. Nada más piensen por un momento en un árbol, aunque no tenga frutos, pues obviamente se ve su tronco y sus hojas. Imagínense si esto ocurrió. Por eso dijeron ellos: ¿cómo fue esto que se secó la higuera? Se secó. Vamos a ver más adelante en palabras de Yeshua una parábola bien fuerte. Vamos a continuar. Y bueno, ellos se sorprendieron y dicen el 21, respondiendo Yeshua les dijo: en verdad os digo que si tenéis fidelidad, certeza, ¿verdad? Fe, dice, y no dudan, no solo haréis de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí hay un doble mensaje, y aunque el cristianismo usa esta expresión para la oración y decir: pues vean, aquí no, pues dile al árbol que se seque, dile al monte que salte, dile, y empiezan a hablar, ¿verdad?, de la confesión, ¿cómo se llama?, la confesión positiva y las declaraciones, y se salen por la tangente, se van por otro lado. ¿Qué es lo que está diciendo Mashiach? Bueno, está hablando también en símbolos, en parábolas, y está diciendo la higuera, dice no solamente la higuera, no solamente es en la autoridad del Padre que han quedado fuera, sino además dice: si le dicen a este monte, ¿qué significa en términos proféticos y figurativos un monte? Lo vemos en las Escrituras, lo vemos en el Tanaj, lo vemos en Apocalipsis. Está hablando de ciudades o de pueblos. Una ciudad, un monte arrancado, se está refiriendo a Jerusalén, refiriéndose al monte Sión, también, que hace alusión a Jerusalén. Quiere decir que Yeshua estaba diciendo que no solamente el liderazgo iba a quedar sin frutos y bajo maldición, sino que además los habitantes de la ciudad Jerusalén, así es, las personas, dicen aquí, los habitantes de la ciudad iban a ser lanzados hacia las naciones, iban a ser llevados hacia las aguas. Aquí dice los mares, tiene que ver con las naciones, iban a ser llevados fuera, y especialmente el liderazgo también fue lanzado fuera.
y por eso corrieron hacia Babilonia de regreso, ¿verdad? Hacia Bagdad, por allá, actualmente Bagdad. Y aunque después obviamente hace alusión a la oración, todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis, está hablando de todo aquello que el Padre ha puesto en la mente y el corazón de los creyentes, finalmente se va a hacer. No lo que el ser humano se le ocurra hacer. Aquí nomás quiero referir esto porque ya saben, este verso 21-22 es un verso favorito de la confesión positiva y todo este movimiento de la prosperidad. No tiene nada que ver con eso. Aquí tiene que ver con la voluntad del Padre que emana en nosotros y Él lo cumple. Y no los deseos mezquinos, materialistas, ¿verdad? De la gente que empieza a declarar cosas, carros y casas y lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Bueno, verso 23. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales ministros, otra vez, y los ancianos del pueblo, se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: a ver, Yeshua, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te dio autoridad? Era una pregunta que todo maestro de Israel recibía y también hacía a otros. ¿De dónde vienes? Cuando dice con qué autoridad, en otras versiones dice en el nombre de quién viene, o en otras ocasiones dice en el nombre de quién vienes. Y acuérdense que el nombre de no tiene que ver con una fonética o una palabra mágica, sino cuál es la autoridad. Aquí directamente dicen con qué autoridad. Es lo mismo de en el nombre de quién vienes. Con qué poder, autoridad, autorización haces todas estas cosas. ¿Quién te está dando esta autoridad? Y obviamente la pregunta no era tanto para creer, sino nada más para probar y para poner en aprietos al Mesías y para poder evidenciarlo de algo, ¿no? Sin embargo, Yeshua obviamente tenía que preguntarles algo, y muy interesante, ¿verdad? Porque dice aquí, Yeshua respondiendo les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo también les voy a contestar la pregunta de ustedes respecto a la autoridad con la que hago estas cosas. Y entonces dice: ¿de dónde era la tevilá, la purificación de Yohanan? Del cielo, es decir, ordenada por el Eterno, venía directamente el Eterno. Acuérdense que dentro de la cultura hebrea también hablar del cielo, ¿verdad? O hablar de los cielos o de arriba, estaba haciendo alusión directamente al Eterno, al Todopoderoso. Cielo también, acuérdense, Shamaim en hebreo es de lo sublime. No hay que pensar aquí en el cielo de arriba o en las nubes o en una bóveda de hielo, o no hay que pensar en cosas así de pronto ahí raras que la gente se habla. Shamaim es de lo sublime, en la eternidad, en la majestad de las alturas donde el Padre habita. Bueno, la pregunta es, la tevilá que Yohanan hacía para todo Israel, ¿era algo que los hombres crearon o era algo que venía directamente de lo sublime, de las alturas del Eterno? Ellos entraron en discusión unos a otros y decían: bueno, si decimos que viene del Eterno, del cielo, Él va a decir: ¿y por qué no le creyeron? Porque obviamente ellos no habían creído, se habían resistido a ese mandamiento. Y dice: pero por otro lado, si decimos que era algo humano, era algo terrenal de los hombres, religioso, entonces aquí está toda la multitud, porque todos ellos tienen a Yohanan por un profeta. Y no solamente por un profeta, cuando dice por profeta, tenían a Yohanan por el profeta que había sido anunciado, que vendría en el nombre de Eliyahu. Es decir, todo el pueblo sabe que Yohanan es el Elías que habría de venir. Ellos entraron en esta discusión y empezaron a decir: bueno, no nos conviene ni decir ni una cosa ni la otra. Y aquí viene cuando
no hay, o más bien cuando están las respuestas, pero todos quieren salir librados, lo mejor que pueden hacer es, no sé, no lo sé. Dice, y respondieron a Yeshua y dijeron, no sabemos, no sabemos de dónde era. Y pues obviamente también eso daba en automático que se perdieran la respuesta de Yeshua, porque él dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas. Qué interesante, porque aquí hay una verdad, Yeshua había enseñado, y ya lo leímos, ya lo estudiamos antes con detalle, Yeshua había enseñado, dicho, secundado y seguía diciendo una y otra vez que Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, era el Elías que habría de venir. No importa si ahorita el mesianismo y el efraimismo están diciendo que va a venir Elías, que no ha venido, todo eso ya es apostasía, ya contraria a Yeshua y negar a Yeshua. Pero el punto aquí es de que en el primer siglo Yeshua dijo, Yohanan, Juan es el Elías que habría de venir. De ahí que todo el pueblo creía que Yohanan era el profeta que habría de venir, en el sentido de el Elías que habría de venir, no el profeta como Yeshua. De esta manera, por supuesto que los principales no podían por supuesto decir, pues es de los hombres, porque entonces todo Israel se le iba encima. De esta manera estaban orillados ellos a reconocer que la tevilá de Yohanan y Yohanan mismo era alguien enviado por el Padre. ¿Se dan cuenta? Yeshua no solamente no les da lugar, ¿verdad?, a su juego de preguntas, sino además los exhibe, totalmente los exhibe como líderes completamente corrompidos, tramposos, pues podríamos decir arrogantes, ¿verdad?, convenencieros, que ahora sí que nada más se la vivían de, podríamos decir, de conveniencias, no solamente lo que ellos pues como ellos manejaban las cosas. Entonces, más que responderles o no responderles, por supuesto que nosotros ya sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Con qué autoridad hacía las cosas Mashiach? Pues con la autoridad, con el poder que el Padre le había conferido. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura, que el Padre envió su Ruach sobre él, las palabras que él hablaba no eran de él, eran del Padre, todas las cosas que él hacía, las hacía por el Padre, todas las promesas y revelaciones venían del Padre, así que en nombre de quién, o en palabras más concretas, con qué autoridad decía y hacía todo esto, pues lo hacía con la autoridad del Padre. Eso para nosotros no hay ninguna duda, pero para ellos, para los principales en aquella época y hasta la fecha, para el día de hoy, para todos aquellos incrédulos dentro del judaísmo talmudista, es un gran desafío. Es un gran desafío porque evidentemente si es Mashiach, Yeshua, pues están desobedeciendo al Padre. Están desobedeciendo al Padre, no hay de otra. Y dice, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y vean, 27, 28, y aquí viene algo más fuerte todavía. Mateo 21, 28 vienen palabras de Yeshua. Pero ¿qué les parece? Dice, ahí les va una parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero, le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondió él y dijo, no quiero. Pero después volvió con su padre y fue. Arrepentido, dice, fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, sí señor, yo voy a ir. Pero ¿qué pasó? Pero no fue. Es decir, uno dijo no
Y al final volvió arrepentido y fue. Y otro dijo puntualmente, sí, yo voy a hacer. Y no lo hizo. Esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia de la humanidad, de todos. De todos. Aunque por supuesto Yeshua la estaba mostrando dentro de Israel y dentro del liderazgo. Pregunta, y eso es algo que todos debemos de recordar. ¿Qué fue lo que dijo todo Israel en el monte Sinaí cuando el Eterno dijo, guardaréis estos mis mandamientos? ¿Se acuerdan que estaba hablando? ¿Qué dijo todo el pueblo de Israel? ¿Qué dijo? Nase benishma, así es. Haremos y oiremos todo, y a Josué también le volvieron a decir, todo lo que el Eterno diga lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, sí, voy a hacer, sí, vamos, sí. Nase benishma, haremos y oiremos. Y todo el pueblo dijo, amén. ¿Y qué hicieron? No lo hicieron, pasaron la siguiente generación, y la siguiente, y los siglos, y no lo hicieron. Pero aquellos que dijeron, no me interesa, no lo voy a hacer, no quiero. Finalmente vinieron arrepentidos y lo hicieron. Mashiach, aunque va a mostrar una parte de Israel en un momento preciso, yo creo que muestra el reflejo de la humanidad, y como lo hemos dicho antes, ¿no? Israel simplemente es el reflejo de una parte de toda la humanidad. Que tenemos, por un lado, buenas intenciones, queremos, deseamos, con todo nuestro corazón, pero la cosa es verdaderamente obedecer, ¿verdad? Pero en nuestra condición caída, nosotros no hemos querido, no quisimos escuchar, a lo mejor muchos años atrás. Pero cuando nos damos cuenta de la realidad, entonces tenemos que ser humildes y reconocer nuestra caída y volver al Padre. Aquí lo que va a decir Yeshua es algo interesante sobre lo que pasaba en el primer siglo, por supuesto, y pasa siempre. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron, pues el primero. Yeshua le dijo, en verdad os digo, que los recaudadores, aquí está hablando, ¿verdad?, de israelitas que trabajaban para Roma como recaudadores y que eran los menos bien vistos. Dice, los recaudadores de impuestos y las rameras, dice, entran en el reino de Elohim antes que ustedes. Y aquí está dividiendo al pueblo de Israel entre los líderes, entre los principales, que siempre están ahí atentos para decir, yo voy, yo sí lo voy a hacer, sí, mira, yo estoy. Y la verdad es de que no obedecen, ¿verdad? Porque están muy dispuestos, pero es más palabrería de decir sí que de hacerlo. Y por otro lado muestra Yeshua a aquellos que desobedecieron, que dijeron, no lo voy a hacer, no queremos comprometernos, no quiero obedecer, que cuando viene el Mesías y da el mensaje de Teshuvah, entra en su corazón y vienen arrepentidos a dejar de vivir como vivía regularmente un recaudador de impuestos, abusando, ¿verdad?, de la autoridad que le daba Roma para enriquecerse, o a dejar una vida desordenada. Aquí cuando habla de las rameras y habla de israelitas que se habían perdido en todo este tipo de pecados y transgresiones, dice que también estaban escuchando el mensaje de la buena nueva y haciendo teshuvah. Y finalmente que ellos habían dicho primero, no lo hacemos, no queremos hacer, vinieron y volvieron y dijeron, sí lo vamos a hacer. Esto es lo que el Mesías aquí denota que le agrada más al Padre. No que estemos adelantándonos y apurándonos a decir, sí, yo voy a obedecer, ¿verdad? Sino que más bien reconozcamos hasta dónde está nuestra caída y regresemos al Padre, digamos,
ya basta de que seamos desobedientes todo este tiempo. Ahora sí vamos a obedecer, ahora sí vamos a regresar a ti, a reconocer a tu Mesías, a reconocer la instrucción que envías de él, a reconocer tus palabras habladas en él, hacer teshuvá. Eso es finalmente teshuvá, volver a él. Y por supuesto, recaudadores de impuestos, rameras o cualquier otro tipo de vida pecaminosa, dejarla por completo, dejarla, abandonarla y volver a vivir una vida agradable al Creador. Ahora, agrega Yeshua también el verso 32, dice, porque Juan vino, y aquí vuelve a tocar el tema de Juan. Aquí les está explicando. Ahora aquí Yeshua se explaya un poquito más en tratar de decir qué es lo que pasó con ellos respecto al mensaje de Juan. Dice Mateo 21:32, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, Sedec, y ustedes no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras, todos los que estaban en transgresión, sí creyeron el mensaje del Elías que habría de venir, e hicieron teshuvá. Pero ustedes, viendo esto, que los transgresores sí hacían teshuvá, sí volvían, le dice a los principales, ustedes ni siquiera hicieron teshuvá después de creerle. Después de que ellos creyeron, ustedes no hicieron nada. Les dice, por supuesto, a los líderes, ¿no? Es decir, una vez más les dice, la tevilá de Yohanan es del Eterno, fue escuchada por aquellos que dijeron, no lo vamos a hacer, pero el Ruach sopló sobre ellos, hicieron teshuvá, creyeron y se alinearon. Dice, pero ustedes, que siempre dijeron, sí lo vamos a hacer, no obedecieron, no quisieron escuchar a Juan, y mucho menos quisieron regresar. Y como hemos hablado en otras ocasiones, esto no es exclusivo de Israel o de judíos, esto es de toda la humanidad. Cuando viene el mensaje del Eterno para todas las naciones a través de Mashiach, estamos nosotros en la misma condición, ¿verdad? Y lo único que va a destacar aquí es si escuchamos el mensaje de Teshuvah, comenzando con Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, y terminando con Yeshua, para volver al Padre. Eso es lo que finalmente el Padre ha querido, no solamente con Israel, sino con todas las naciones. Y dice después, ¿dónde me quedé? Dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y dice, y no le creyeron, pero los transgresores sí creyeron, y ustedes, aunque vieron todo eso, no hicieron teshuvah. Y luego agregan el 33, así es, gracias, 33, 21-33. Escuchen esta parábola, y ahí va otra vez todavía una cosa más fuerte. Escuchen esta parábola, y vean que Yeshua no tenía ninguna, no estaba pues intimidado, no tenía ningún miedo, estaba hablando con los principales, lo estaban escuchando, lo estaban cuestionando, y él dice, escuchen una parábola, ahí les va. Dice, había una vez un hacendado que plantó una viña, ahí está, una viña, y la cercó con un muro, le puso un cerco, una protección, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Okay? La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Envió a sus siervos. Y cuando se acercó el tiempo, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. 35.
Pero los labradores, los trabajadores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo y dijo: a mi hijo sí lo van a respetar, o sea, es mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el de la herencia. Vengan, vamos a matarlo y nos vamos a apoderar de su heredad. Y le echaron mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué le va a hacer a esos labradores, a sus trabajadores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable. Ese en el 41 ellos responden, fíjense. Ellos responden. Porque Yeshua pregunta: a ver, ok, mataron a los siervos que fueron enviados, los apedrearon, los persiguieron. Después el dueño envió a su hijo, este sí lo van a respetar. Tampoco, lo mataron, lo echaron fuera del viñedo. A ver, ¿qué va a hacer qué van a hacer ellos cuando el dueño venga? ¿Y qué dicen ellos? Ellos mismos responden, fíjense. Dice: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y entonces Yeshua responde en el 42 y les dice: ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Eterno y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino del Todopoderoso les va a ser quitado a ustedes y le va a ser dado a una nación, bueno, aquí dice esta palabra nación, que produzca sus frutos. En otras versiones dice a gente que sí dé frutos. No sé cómo vienen sus versiones. Y luego dice: y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras, y fíjense lo que dice en el 45, al oír sus palabras, los principales ministros y los perushim comprendieron que hablaba de ellos. ¿Qué les parece? Tremenda cosa. Entonces dice que los líderes comprendieron que hablaba de ellos. Dice: y cuando procuraban prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Le tenían por profeta. Bueno, las palabras de Yeshua en estas últimas parábolas, estas últimas dos, sobre todo esta última, son contundentes. Definitivamente que una de las cosas que muchos se han olvidado y muchos han hecho caso ya omiso por la presión talmúdica del mesianismo y el efraimismo actual, de querer restaurar la posición del talmudismo o del judaísmo, llámese como se llame, la casa de Judá, los judíos, como se llame, tengan Torah o no tengan Torah, sionistas o no sionistas, lo que sea, querer posicionar a toda esta estructura como el hermano mayor, como los que siempre han estado en casa, como los que siempre han obedecido, como los que siempre han guardado, como los que no necesitan a Mesías, como los que tienen la autoridad, como que son los que tienen el cetro, de verdad, así es, como dice Ángelo Flores, es la cosa más peligrosa que se ha distribuido entre todo este movimiento. Es la cosa más peligrosa. Y yo no lo sé hasta dónde esto ha crecido todavía o no.
pero tenemos que reconsiderar, por supuesto, tenemos que reconsiderar que todo este movimiento, si bien ha traído beneficios a muchos de nosotros para entender mucho mejor los conceptos hebraicos y la fe hebrea del primer siglo, para tener una mejor comprensión del Mesías de Israel y quitarnos la imagen religiosa católica de un Cristo católico, Mesías o Cristo o Jesús católico, como sea, una figura. También tenemos que evitarnos, ¿verdad?, de una versión judaizada de un Mesías que nos han impuesto de pronto en esos movimientos mesiánicos y efraimitas, nazarenos, Nazratim y todo ese tipo de cosas extrañas, para quererle decir al creyente y sobre todo olvidarse de este tipo de parábolas en donde las palabras de Yeshua claramente hablando con los líderes, diciendo una y otra vez que ese liderazgo que el Eterno había puesto exactamente, y sí, eso no lo podemos dudar, no podemos decir necesariamente que no era real, sino que sí, el Eterno les había conferido poderes y les había conferido la autoridad y el reino. Aquí dice el reino, es decir, la autoridad del Padre en ellos, pero al no dar fruto, al no reconocer al Mesías, al no hacer Teshuvah, al no adherirse a la voluntad del Padre, entonces la profecía decía que el Eterno se iba a desentender de ellos y los iba a desechar. No estoy hablando de todo Israel, tampoco, por supuesto, porque el cristianismo se toma de estas cosas para decir, ya ven, desechó a su pueblo, desechó a los judíos, desechó a todo y ahora hizo a una iglesia gentil, una iglesia nueva. No es cierto tampoco eso, es mentira. Lo que vemos aquí, que está diciendo Yeshua, y lo vemos claramente en sus discípulos y todos los que creyeron, especialmente israelitas de Galilea, era de que ellos iban a ser los beneficiarios de el nuevo liderazgo que Yeshua estaba creando bajo la autoridad de él. Y aquí muy claramente estamos viendo que los principales, los ministros, levitas y los perushim, judíos, Yehudim, al tener ese cargo y no haber hecho uso correcto del cargo, los iba a quitar de su lugar, ¿cierto? Es muy claro aquí. Dice que hubo un hombre que plantó viñedos y los dio a labradores. Los viñedos es Israel. El Eterno creó a Israel de la descendencia de Abraham, hizo a Israel y puso obreros en Israel, es decir, los líderes, todos los líderes, reyes, ministros, maestros, y dice que cuando el Eterno quiso recibir frutos envió a sus siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Los profetas. Envió a los profetas. ¿Y qué pasaba con el liderazgo en Jerusalén? Los perseguían, los mataban, los encarcelaban, los destruían, los vetaban, los mataban. Y dice la parábola de Yeshua, en las palabras de Yeshua dice que el Padre volvió a enviar más siervos, es decir, más profetas y profetas durante siglos. ¿Y qué dice? Que le volvieron a hacer lo mismo los labradores malvados, es decir, los líderes, la higuera. ¿Qué pasó después? Que el Padre dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, ese es Yeshua HaMashiach. A él sí le van a tener respeto, por lo menos, pues es mi hijo. ¿Y qué pasó con los labradores, que son todos estos líderes? Dice, este es el hijo. Pues aquí ya llegó la oportunidad, vamos a acabar con el hijo y nos quedamos con el viñedo. Nos quedamos con esta gente, nos quedamos con el gobierno, controlamos, hacemos nuestra religión, les cobramos, no les cobramos, los excluimos o no, etcétera, etcétera. Así que nosotros nos las arreglamos y nos echamos al hijo y se acabó y nos quedamos con todo. ¿Qué es lo que hicieron? Ciertamente lo desecharon porque a los suyos
o a lo suyo, en ese sentido, a las autoridades, a lo que le pertenecía a él, pero las autoridades lo despreciaron. Estoy hablando de autoridades, no estoy hablando de todo Israel, porque el resto de Israel hicieron Teshuvá. Y aquí dice, viene el hijo, no lo respetaron, no lo reconocieron, lo persiguieron, lo llevaron a la muerte. ¿Qué va a pasar cuando el Padre se manifieste? En palabras de los mismos líderes, dice que cuando el Padre se hubo manifestado, en el primer siglo también, ¿qué hizo con esos siervos malvados? Voy a volver a repetir. Yeshua les pregunta, ¿qué creen que va a hacer el dueño cuando aparezca? Y dicen ellos, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Y este fin lamentable comenzó hace 2000 años, cuando Yeshua le dijo al liderazgo, ¿verdad?, que se iba a quedar absolutamente fuera, que se les iba a quitar el poder de ellos, el reino de ellos, y se les iba a dar a gente que sí diera frutos. Sencillo. Esta parábola es muy contundente, muy clara. Yo creo que había que recomendárselas a mucha de esa gente, ¿verdad?, que está alabando que dizque a la casa de Judá, al hermano mayor, que la casa de Judá, que tienen el cetro, como repetí hace rato cuando se habla en Génesis sobre Judá. Ciertamente tuvo el cetro Judá, pero la profecía dice que hasta que viniera Shiloh, una vez que viniera Shiloh, que es el Mesías, el enviado, él iba a tomar el cetro y él iba a dárselo a quien él quisiera en la voluntad del Padre. De esta manera vemos una vez más, porque ahí dice al final que y otra vez voy a leer esto, al oír sus parábolas, los principales ministros, es decir, los sacerdotes y todos los saduceos, así como los fariseos, comprendieron que estaba hablando de ellos, y no es que no lo sepan y no lo entiendan, sí lo saben, y lo han sabido estos 2000 años, y por eso tienen un odio profundo a Yeshua HaMashiach, a sus discípulos y a toda la obra que se realizó en el primer siglo. Por eso no podemos estar congeniando con todo el talmudismo, porque ellos tienen un odio profundo a todo lo que Yeshua dijo respecto al liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren salir, ellos quieren seguir en el liderazgo, ellos quieren controlar, ellos dicen, ahí viene nuestro Mesías, ahí viene nuestro reino, ahí viene el templo, ahí viene sacrificios, ahí viene el reino, ahí viene todo, y vamos a controlar al mundo, y vamos a sujetar a las naciones, y vamos a traer a nuestro Mesías, y sentaron en el trono, y ahí están todos los efraimitas, ¿verdad?, alabando a los judíos, y todos los mesiánicos también circuncidándose, y haciendo aliyá, y convenciendo a mucha gente de que tienen que aceptarlos, y que es el pueblo de Dios, y es la niña de los ojos. La niña del ojo ¿de quién? Del ojo de Horus, hemos dicho antes. Y ahí viene todo el tema de la sinagoga de Satanás, y vemos la higuera, y vemos las ramas que sobresalen, y el gran engaño orquestado por Satanás a toda la humanidad y a muchos creyentes. Hay de dos. O es esta higuera, estos labradores que han sido excluidos, o es, como dicen ellos, el pueblo bendito de Dios. Pues yo no sé, pero yo al efraimismo y al mesianismo no le hago caso. Yo le hago caso a las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, que me dice que es el liderazgo que se opuso, adversarios, enemigos, y que no lo digo yo, lo dice el Mesías, quedaron fuera, y que él ha puesto un nuevo liderazgo a través de sus Sheliahim, a los cuales llamó y envió, y nos dieron el mensaje también de él para que seamos parte del verdadero Israel. Y otra vez vuelvo a repetir, no estoy diciendo que eligió a otra nación, a una iglesia gentil, para nada. Mucha gente me ha querido confundir, ha querido que yo predico eso, para nada, absolutamente para nada. Yo digo que fue
fueron israelitas mismos, pero que sí hicieron Teshuvá y que al final dijeron sí obedeceremos y reconocieron al Mesías y fue un Israel restaurado, renovado, de todas las tribus hecho un solo remanente, hecho uno solo, en donde años más tarde, por revelación del Ruach HaKodesh, como vimos ayer en Hechos 15, se abre una puerta para que todos nosotros de las naciones dejemos nuestra condición pagana de gentiles y vengamos al Israel de Elohim a través de Yeshua, hechos conversos en él, siendo y teniendo un Brit Milá, una circuncisión en Mesías, y no una obligada por el talmudismo. También eso lo mencionamos ayer. Y eso es lo que está diciendo Yeshua en sus parábolas. Es él, no soy yo, no es un rabino, no es un maestro, no es un moreno, no es un roé, no es nadie. Ni siquiera es Mateo, Marcos o Lucas. Es el registro de las palabras de Yeshua que está diciendo algo pasó en el primer siglo que muchos hasta el día de hoy no quieren reconocerlo. Pero bueno, finalmente será el problema de cada quien si se reconoce o no reconoce. Yo no sé, no hay nada más que agregar. De hecho, esas parábolas son tan contundentes, son tan directas, son tan claras que no hay nada que agregar. Y así es como dicen acá, una cosa es saber y otra cosa es no querer reconocer, ¿verdad? Es María Eugenia. Vamos a darnos tiempo todavía, hay un poco más de tiempo. Vamos a ver otra parábola. Mateo 22:1. Dice, tomando Yeshua la parábola, les habló otra vez en parábolas, diciendo, y aquí viene otra vez. Vamos a aumentar un poquito el tiempo, así en Wisic, cierto. Otra parábola les va a referir, dice, el reino de Elohim, de los cielos, puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Una vez más, ¿qué es el reino? El reino es el futuro, en el milenio dispensacionalista. ¿A qué reino está hablando? A la nueva era judía futura que están predicando y un templo y más sacrificios. ¿Qué reino? Hace 2000 años Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el Seja Elohim, el Cordero Elohim, dijo Juan. Aquí está el Hijo, dice, yo soy el Hijo. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Así es, cuando vino Yeshua, ahí está el hijo y acercó el reino y dijo, aquí comienza la boda, vamos a comenzar con el contrato, vamos a comenzar con el pacto, voy a pagar el precio de sangre. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, digan a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno al campo, otro a sus negocios, y los demás echaban mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y envió sus ejércitos, ¿y qué dice? Destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada para los que fueron invitados, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenle de manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a recapitular. Aquí hay otra parábola y vamos a comenzar. El reino no es para un futuro milenialista, nuevaerista, judío, adelante, al futuro, sino que el rey que hizo un banquete para su hijo, ¿verdad? Fue hace 2000 años que vino el Mesías, el Hijo, que iba a comenzar el momento del regocijo para Israel, y envió a llamar a sus siervos, a los que estaban invitados para las bodas, pero no quisieron entrar. Aquí está otra vez. ¿A quién se está refiriendo? Pregunta. ¿A quién se está refiriendo en base a lo que estamos estudiando? ¿Ok? Vamos a dejar, por favor, si alguien quiere saber sobre el tema de ayer, por favor, añádanle, por favor, ahí está la clase de ayer, la clase sobre circuncisión, recomiéndenle Éxodo 12, y por favor, si alguien quiere saber otro tema, allá está toda la página llena de todos esos temas. Ahorita vamos a ver lo que está diciendo Yeshua aquí. ¿Okay? Vamos a tener respeto por las palabras de Yeshua y el texto que estamos viendo aquí. Sí, si alguien quiere controversia sobre otra cosa, por favor, aquí no estamos para estarnos peleando sobre si alguien quiere una cosa o no. Ahí están las opiniones. ¿Okay? Estoy hablando del chat en Wisik. Por favor. Vamos a las palabras de Yeshua. Dijimos que el reino es la voluntad del Padre hecha manifiesta en Él. Hace 2000 años que Él vino. El banquete de bodas es el momento también cuando Yohanan dijo, ahí está el novio y viene por su esposa. Y va a comenzar la ceremonia, la primera parte de la ceremonia de bodas. Déjenme decirles que ahora que regresé de Querétaro, que fuimos a oficiar una ceremonia de bodas, hice una grabación espontánea porque alguien nos preguntaba sobre las bodas, y a ver si al rato mismo subo esta grabación que hice sobre la figura de las bodas, ahora que se casó la hija de Leti Parra, que está por aquí también, y voy a subir esa parte para ver cómo es una ceremonia y los símbolos que están ahí. Ahí está Leti Parra. Saludos, Leti, y a su esposo también, ahí en Querétaro. Entonces, la boda está dividida en dos partes, tradicionalmente hablando. La primera parte Yeshua la vino a hacer cuando vino, se acercó el Hijo, y viene la primera parte de la boda, y viene a buscar a la esposa, y viene a hacer el contrato, viene a dar los dones, los regalos, y viene a hacer el pago de la dote. Y no solo eso, y también dice, ve a llamar a los invitados, a los amigos. Y entonces dice, envió a los siervos a llamar a los invitados. Órale, ya llegó el momento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No quisieron venir, fueron indiferentes. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya preparó el banquete, ya ha matado a mis novillos, animales cebados, gordos, y todo está aparejado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, a trabajar, ya saben, la tierra, el hombre, las cosas de los hombres. Y otro a sus negocios, a las cosas de este mundo, Dice el 6, y los demás, dice, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Otra vez, los siervos son los profetas que estuvieron diciendo, ahí viene, ya va a llegar el momento, el Padre está preparando, ahí viene el Hijo, ahí viene el Mesías, y finalmente acabaron con ellos. ¿Qué pasó con el rey? Dice que el rey se enfureció y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. ¿Qué les parece? Esto de incendiar la ciudad, ¿qué es? Si bien pasó antes
antes del segundo templo, en la época de los babilonios, también volvió a ocurrir en la época de los romanos. ¿Qué pasó con aquellos que habían sido invitados y no quisieron entrar? El rey se enojó y envió y permitió y dejó a Jerusalén que expuesta a los romanos vinieron, destruyeron la ciudad e incendiaron la ciudad y se acabó la ciudad. Ahí se derramó la ira del Eterno, el día del enojo del Eterno. ¿Y qué pasó después de que él envió a destruir a Jerusalén y a incendiarla por los romanos? Entonces le dijo a los siervos, los siervos del rey, en este caso los emisarios del Mesías, les dijo, pues la boda ya está preparada, ya hay fecha, va a haber el momento de la fiesta, la mesa, y es lo habla Apocalipsis, la segunda parte de la boda. Dice, pero los que fueron invitados no eran dignos, así que les fue quitado a ellos el reino y les ha sido dada gente que se da fruto, y hay otros siervos, y les dice a estos nuevos siervos, los Sheliahim, vayan por todos, dice, vayan por tanto a las salidas de los caminos, inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Y los siervos salieron por los caminos, ya habíamos hablado de eso también la semana pasada, así es, a las naciones, y reunieron a todos los que encontraron, tanto los que hacían mal como los que se portaban bien, podríamos, como gente que era que no era que presume ser buena. Bueno, aquí no se trata de ser buenos, se trata de que sean malos o seamos buenos éticamente hablando dentro de nuestros pueblos, ciudades o naciones. También somos invitados al banquete de bodas a venir al Mesías como invitados, y si aceptamos, entonces entramos. Pero ¿qué es entrar? ¿Qué es estar ahí? No es estar nomás llegar de invitados, sino llegar y ser vestido de bodas, es decir, lavados, purificados, buenos o malos. Y dice, y el salón de bodas entonces se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él se quedó mudo. Quien quiera saber un poquito más sobre esto, más al rato que suba la clase sobre la boda, la ceremonia y sus símbolos, o si no, también por favor, háganme el favor, quien quiera más información vaya a la página celosnuevostierranueva.org, en estudios generales, vayan hasta abajo, en la serie que está en audio de la serie Profecía. El último capítulo de la serie se llama ¿Quién es la novia? Ahí habla de quién es la novia, quiénes son los amigos, quiénes son los invitados, quién es el novio, quién es el padre, por supuesto, ¿ok? Y ahí van a tener un poquito más amplitud sobre esto. ¿Quién es la novia? ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los invitados? Porque el cristianismo lamentablemente ha enseñado que la novia es la iglesia, que son todos los gentiles, cuando no se da cuenta que cómo es una boda, quién es la esposa, quién es el esposo, quiénes son los invitados. Ok, por favor vayan a la serie Profecía, el último capítulo se llama ¿Quién es la esposa del Mesías? Y lo pueden escuchar cuando gusten. Entonces, dice que los siervos salieron a todas las naciones. Esto ha sido estos 2000 años, después de la destrucción del templo, después de que los principales no quisieron y no entraron y quedaron fuera. Fueron mandados los siervos y dijeron, las bodas ya están listas, ya el esposo ya está, ya la esposa ha sido consagrada, ha sido lavada, entonces salgan por todas las naciones, y vayan por todos los caminos y empiezan a llamar a buenos y malos. Ciertamente en las naciones hay gente moral, hay gente inmoral, pero de todos hemos sido invitados. Y aquí el siguiente punto de todos los invitados es de que hayamos sido vestidos de bodas.
¿Quién es uno que está vestido de bodas? ¿Quién es uno que está vestido de bodas? Dice la Escritura, ¿qué es la vestimenta? ¿Cómo debe ser la vestimenta? ¿De qué color? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo permanecemos con esa vestimenta? ¿Quién no la tiene? En Apocalipsis aparece, ¿verdad?, la blancura. Entre buenos y malos, hablando de la justicia humana, hay un paso más, que es la vestimenta para las bodas, que solamente la da el Mesías a través de su corbán, de su sacrificio. Así es, vestidos de santidad para ser también invitados dignos de las bodas que ya están listas, que próximamente se van a dar, por cierto. Mashiach ya está de regreso. Dice que a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, y ya está lista, ya está ahí, y el esposo ya viene, y la fiesta ya está lista, y solamente faltamos los últimos invitados de esta última generación, porque todos los 2000 años han salido los siervos del Padre, del Hijo, ¿verdad? Es decir, el Hijo envía a sus siervos a decir, vayan por todos los caminos y inviten a buenos y malos, pero que se vistan de bodas, es decir, nuevas personas, nuevas criaturas, gente transformada, gente que se ha vestido con las vestiduras del Mesías para que estemos listos para el día de la boda. Pero saben que muchos están siendo introducidos en la fe del Mesías, pero no están vestidos de bodas. No han sido transformados por la resurrección de Mashiach, por el poder de la resurrección y un cambio completo. Por eso hay un problema, y ayer lo hablé esto, y no quiero meterme en estos detalles, pero por eso la circuncisión, el Brit Milá, no lava la vida espiritual de nadie, no cambia a nadie. Y por favor, a mí no me vengan a engañar que eso hace algo. Yo lo he visto muchas veces. Ayer yo mencionaba esto, gente circuncidada, consciente, grande, casada bajo la jupá, están repudiando a sus esposas. Eso no es un cambio de vida. Ni otras cosas que pueden decir, ay, yo ya hice eso, pero no cambian. Aquí el importante es la purificación que nos hace Mashiach para ser parte de su boda y para ser parte de la fiesta que el Padre ha organizado. Entonces, ¿quiénes son estos que, oye, tú qué estás haciendo aquí? No estás vestido de bodas, no estás vestido como el Mesías quiere? Es gente que solamente está simpatizando, que se mete, que va a los ritos, que canta y que habla a lo mejor mucho de Yeshua, pero la verdad es de que su vida está talmudizada o sionizada, o está religiosizada, o todo lo que sea asadas, y eso no es correcto. Aquí la parábola que sale de la boca de Yeshua es con exhortación para todos nosotros, empezando con un servidor. Queremos participar porque hemos sido invitados entre todas las naciones, en donde no teníamos boleto, como ya lo explicamos también en la clase pasada, en donde hace 2 clases, en donde no teníamos boletos, en donde no estábamos en la lista, en donde no éramos ningún privilegiado, y en donde, porque algunas ramas fueron desgajadas, nosotros podemos ser injertados, pues injertémonos bien al verdadero Israel a través de Yeshua. Pues vistámonos de la vestidura que Mashiach nos da con su muerte, su sangre, su resurrección, para ser presentados dignos delante de la fiesta que le ha preparado su Padre. Porque si venimos solamente de religiosos, de talmudizados, ¿verdad?, de ritos, capaz que el Padre nos va a decir, ¿y qué está haciendo aquí? Y no está vestido de Mashiach. No está revestido de Mashiach. Shaul menciona esta expresión. Seamos revestidos de él, del Mashiach. Pero si llega el momento y no estamos revestidos de él, va a decir, estos no están revestidos de Mashiach. ¿Qué están haciendo aquí? Estos están vestidos con unas indumentarias judías. Trae kippah, trae esas cosas colgadas. Esto yo no lo he pedido, va a decir él. No está revestido de Mashiach. Y ahí vamos a ser exhibidos. Por eso les digo,
los ritos, agradar al hombre, agradar a la carne, eso no vale. Hasta Shaul de Tarso dice, eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Una verdadera criatura. Así que es una exhortación muy fuerte para todos nosotros, hombres y mujeres, de la edad que estemos, que ya estemos conscientes de que los siervos del Rey han salido por todas las naciones estos 2000 años a hacernos una invitación especial y única para participar de la fiesta que le tiene preparado su Hijo, y a aquellos que fueron llamados a ser la esposa, y que tenemos que llegar revestidos del Mesías, porque no va a haber otra forma de entrar. Y ser revestidos del Mesías es haber hecho Teshuvá, y como dice Yohanan, mostrar frutos dignos de haber hecho Teshuvá, de haber regresado al Padre como Él quiere que regresemos, no como los ritos o las religiones o la gente dice, sino como pues el Padre nos ha dicho todo el tiempo, y sobre todo como lo ha hecho a través del Mesías. Entonces, y al final añade este tipo de expresiones que los hemos estudiado antes. Otra vez, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, pregunta, si los principales que estuvieron invitados, el Padre ya no los quiso, y los principales los dejó por un lado, los castigó, destruyó su ciudad y los mandó fuera. Si la boda ya está preparada y la novia ya está lista y el esposo ya está listo, ahí está. Y lo único que ha pasado es que los siervos salgan a las naciones a invitar. Aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere cuando habla de esos muchos y pocos son escogidos? Fíjense, aquí viene una clave más. Porque no es de que hayan salido los siervos durante estos 2000 años a ir por todas las naciones a decir, ya está lista la boda, ya entren. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? Esto es lo que Yeshua ha mencionado en otras ocasiones. Estos 2000 años que ha sido llevado por los siervos el mensaje a todas las naciones, por los Sheliahim, a través de su testimonio en las escrituras que tenemos, ha llegado a muchos. Pero aquí el punto es, pero pocos van a ser escogidos. Aquí nuestra meta y nuestro desafío y nuestro llamado sea que nosotros individualmente y también en nuestra familia, ¿verdad?, podamos escudriñarnos a nosotros mismos y con la ayuda del Eterno verificar que seamos escogidos, no solamente llamados, porque mucha gente allá afuera es llamada, toda la gente es llamada, mucha gente es llamada, ¿cierto o no cierto? En el catolicismo, ciertamente, en el cristianismo, en todos los movimientos pentecostales, pentecosteses, protestantes, testigos de Jehová, lo que sea, todo en todo el mundo, ateo o no ateo, todos somos llamados. Aquí el único punto va a ser si realmente vamos a ser escogidos por aquello que es ser revestidos por Mashiach. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, al final de cuentas, esta boda se va a dar, en la fiesta final se va a dar, ya está preparado todo, ya está la mesa, dice Apocalipsis que la esposa ya está lista, ya está consagrada. Los que quieran saber más sobre esto, vayan a esta serie que les dije. Ahí se va a hablar de las primicias, la resurrección con Mashiach, los que están esperando, que han sido lavados, el remanente, que están listos ya para el encuentro. Y ahí se habla de todos estos 2000 años, de todos estos invitados, cómo tenemos que llegar a esa fiesta, que va a ser el inicio finalmente del plan del Eterno consumado en la eternidad. Por ahora no nos queda más que conocer bien esa invitación y revestirnos del Mesías para poder ser dignos aquel día que finalmente llegue la conclusión de esta boda que el Padre ha preparado. Por lo demás, pues Mashiach pues ha sido muy claro, ha sido muy claro con el asunto de quién
quién es el viñedo, quiénes son los labradores, quiénes son los siervos, quién es el hijo, cuál es el plan, qué pasó después de que los convidados no quisieron, qué son todos esos 2000 años, todos esos caminos, toda esa gente buena y mala que ha sido invitada, qué es esta invitación, qué es estar vestido de bodas. Todo esto finalmente aquí lo concreta Mashiach. Y aunque lo habla en códigos, yo creo que para nosotros, en nuestra época, ya viendo todo esto, pues sabemos que no solamente lo podemos entender, sino que además estamos obligados, y eso no porque el Eterno obligue, sino porque si nosotros queremos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, y los que el Padre nos puso a nosotros, en nuestra familia, para velar por ello. Porque esto no es un juego, definitivamente va a ser algo que va a marcar nuestra eternidad para bendición o nuestra eternidad para exclusión. Así que, pues las palabras de Yeshua una vez más, claras y contundentes, y que queden en nuestra memoria para no olvidarlas y estar pues presentes todo ello y cada día de nuestra vida, porque el tiempo se está acabando, está cerca ya. De veras que con lo que está pasando en el mundo, la economía, los casos, el engaño, las señales, de veras Mashiach está muy cerca ya. Y va a ser repentino, muy pronto, va a ser repentino. De tal manera que si aún hay tiempo, como dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Una y otra vez, dice, si aún hay tiempo, escucha hoy la voz. Y que bueno, pues seamos revestidos de Mashiach y podamos participar de ese gran momento de redención final, cuando Él sea enviado nuevamente por su Padre en los cielos para redimir a toda alma. Amén.